Con Gonzalo Iparraguirre, que es antropólogo especialista en tiempo, y Mario Guido, doctor en química, bien digo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Mario y Gonzalo, conversamos con los dos profesionales. Primero los saludamos a Mario. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar con ustedes en esta noche especial. Bien, lo incorporamos y después voy con la primera pregunta a Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo, gracias por habernos atendido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas Bien, gracias. bien, bien, bien. Bueno, decíamos, desde su lugar, Mario, ¿qué análisis hace? ¿Tiene posición tomada? ¿Si esto nos va a beneficiar o no, si finalmente se da? Mira, mi opinión es que el cambio en el uso horario sería el correcto, atrasar una hora el reloj, porque nos pondría en lo que corresponde al uso horario internacional correspondiente a la región geográficamente, 4 horas al oeste del meridiano de Greenwich, lo cual entonces sería de gran utilidad y de bajo impacto negativo, diríamos, en lo que hace a la salud, en lo que hace a los ritmos biológicos. Es muy fácil que cada organismo, que nosotros nos adaptemos a un cambio, a un corrimiento de una hora. Como no pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en donde hay varios usos horarios de diferencia entre los estados del este y del Atlántico respecto a los del oeste. Pero en el Ujú. caso nuestro, una hora nos llevaría al uso horario correcto. Eso es mi opinión, simplemente de fijarme en los momentos del día en que amanece en invierno y en los momentos del día en que amanece en el verano. Ujú. Bien, algunos hablan de sábana corta, porque dicen, che, bueno, arrancaríamos con el día y esto nos va a beneficiar en lo diurno, pero ¿qué pasa en lo nocturno? Mario. A mí me preguntas, Sí, sí, sí. mira, sería correcto, no habría problema. Ajá. Como te digo, una hora de diferencia. El reloj biológico que tenemos todos los seres vivos, incluyendo los humanos, se adapta perfectamente en un solo día para una diferencia horaria de una hora. O Ajá. sea que no habría mayor problema. Eso está estudiado, está Sí, sí. demostrado empíricamente y experimentalmente, mejor dicho. Entonces no debería haber ningún problema. Sí, e Al inclusive contrario. al ser humano lo No. beneficiaría más allá y corriéndonos de lo que es el ahorro energético. Como seres humanos, ¿nos va a beneficiar en lo que es Sí. las horas de sueño? Por lo menos en lo que a mí respecta, en mi opinión, no sé Sí. cuál es la opinión de Gonzalo, pero en lo que a mí respecta, ese cambio facilitaría el ingreso de los alumnos a los colegios, escuelas, en horarios más adecuados. El aprendizaje se facilita a partir de las 9 de la mañana. Entonces nos ajustaríamos mejor a la vida. Quizás tendría algunas otras complicaciones o consideraciones de organización, de familiar, social, etcétera. Bien. Pero en términos generales sería conveniente. Bueno, le preguntamos a Gonzalo, ¿está en consonancia lo que usted piensa o genera polémica Sí, frente a esto? Lo escucho. sí, coincido con Mario. Primero, el aspecto biológico es como él dice, coincido, la regulación de nuestros ritmos biológicos están sincronizados con la exposición a la luz solar, por lo tanto eso es importantísimo, que a la mañana podamos tener mayor incidencia de la luz solar, es importante. El Ujú. uso -4 nos va a beneficiar porque en general va a haber más luz solar disponible para las actividades al aire libre. Y después a nivel social y cultural, que es un poco el tema que yo trabajo en particular, es importante entender que esto es el comienzo de un cambio que deberíamos poder llevar adelante respecto a regulaciones horarias más generales, ¿no? Recién hablaba Mario de los ejemplos de las escuelas. Los horarios de inicio de las escuelas, cuando son muy tempranas, tienen un factor perjudicial muy grave, que es que los chicos empiezan las clases de noche. Claro. Y los chicos, los docentes, todos. Entonces eso va en detrimento del sueño, de la calidad del descanso, la no exposición a la luz, que los chicos están dormidos, ¿no? Sobre todo los adolescentes, Sí. no están atentos
Hay estudios que demuestran que sube la productividad y la eficiencia de los alumnos si pueden llegar un poquito más tarde a la escuela. O sea, pueden comenzar con más luz solar disponible en realidad. Entonces, hay varios factores científicos, estudios técnicos realizados que demuestran que es mejor siempre estar alineado con el uso horario que te corresponde. Bien. Que inclusive en Argentina hasta podríamos decir que hay lugares donde deberían tener -5. Hay sectores de la cordillera, por ejemplo, y de la Patagonia que hasta podrían tener otra hora más de diferencia, porque nuestro país también tiene su extensión a lo Claro. ancho. Pero bueno, en esos casos yo también recomiendo comenzar con este uso más general, el -4, y después pensar y hacer estudios específicos de lugares donde sería mejor probar algunos otros cambios, no solo en el uso horario, sino también en regulaciones específicas, como decía recién, de apertura de colegios, inicio de las actividades comerciales, apertura de las oficinas oficiales gubernamentales, ¿no? Ujú. Eso creo que sería un conjunto de políticas del tiempo, como las llamamos nosotros, que permitiría un mejor bienestar para nuestra sociedad. Este sería un primer paso para un futuro uso horario diferenciado de acuerdo a su opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se mantenga el -4 todo el año, ¿no? Que Sí. no vuelva al -3. Ah, Como se bien. propone. La ley tiene como un artículo que Sí. propone la posibilidad, no lo exige, pero dice, si fuera necesario, alternar en verano en -3. En mi caso, yo cuando revisé el proyecto propuse que se mantenga el horario, Ajá. siempre igual, que no cambie en verano, porque hay estudios que demuestran que es dificultoso a veces conciliar el sueño cuando vos alternás. Ajá. Cuando vos cambias cada 6 meses el uso horario, hay personas que pueden llegar a sufrir ese desfase. Entonces es más aconsejable mantener una estabilidad y ajustar esto que decía a nivel de políticas del tiempo, ¿no? Poder trabajar en convenios, en regulaciones o en ordenanzas municipales que hagan más efectivo la organización social en lugares específicos. ¿Se los consultó a ustedes como especialistas? A mí sí. A usted sí, por eso, No, porque en mi escuchaba caso que no, decía, pero bueno, quizás porque estoy en el sí, interior del país, claro. pero entiendo que un colega con quien trabajamos y estamos en contacto, que es Diego Golombek, él fue consultado y también él opina que hay que mantener el uso horario -4, a lo cual yo adhiero también, ¿no? Como decía Gonzalo, la luz solar es el principal sincronizador, es la principal señal que tiene nuestro organismo para ponernos en hora, porque nosotros, los individuos, tenemos ritmos biológicos cercanos a las 24 horas, no son exactos de 24 horas, en la temperatura corporal, en las hormonas, en la conducta, en el sueño, en la vigilia. Y bueno, y justamente la luz, Ajá. esa luz solar, es la principal señal que día a día nos sincroniza y nos pone en hora. Ujú. Por lo cual, entonces, ajustarnos a ese horario solar, de luz solar, es sumamente conveniente, ¿no? Algunos Y hablan si no, de. trabajar, en Sí, el sí, caso de los trabajadores nocturnos, sí. trabajar con una composición menor de luz fría, de luz azul, y aumentar la luz cálida, porque son las señales azules, la luz azul, la luz fría, es la que sincroniza el cerebro a partir de la fotorrecepción en el ojo, en la retina y la señal que envía al cerebro. Entonces, para aquellos que trabajan de noche, que tienen guardias, trabajan en turnos rotativos de seguridad, de salud, de transporte, etcétera, eso es importante también a tener en cuenta. O sea, el impacto del reloj biológico y de la calidad de la luz a la que nos exponemos. Sí, ¿qué es exactamente el ritmo circadiano? Los ritmos biológicos tienen distintos periodos. Están los ritmos anuales, estacionales, por ejemplo, la migración de las aves, la reproducción en los distintos animales. Y los ritmos circadianos son los que tienen periodos de 24 horas, cercanos a las 24 horas. Ajá. Por ejemplo, si nos tomáramos la temperatura corporal estando perfectamente sano, veríamos que nuestra temperatura oscila, o sea, fluctúa en más de 1 grado a lo largo de las 24 horas. Ujú. Si nos midiéramos, por ejemplo, cortisol, veríamos que hay un pico de la hormona del estrés en la madrugada, Ujú. ¿sí? Si nos Ajá. midiéramos melatonina,
que es la hormona nocturna del sueño, la melatonina, que produce la glándula pineal, que produce el cerebro, que nos dice que es de noche, se eleva justamente cuando se apagan las luces. Sí, Entonces, sí, todos esos distintos parámetros, ni hablar del sueño, sí. de la vigilia, de la alimentación, son periódicos, son rítmicos y tienen, en este caso, estos que enumeré, son periodos cercanos a las 24 horas, pero no exactos de 24 horas. Si uno midiera, quizás unos de 23 horas y media, otros de 24 horas y media, dependiendo de la especie animal, Sí, sí. dependiendo de los mamíferos. Entonces, la señal de la luz ajusta todos los días, es como poner en hora todos los días el reloj pulsera, y eso lo hace la luz. Pero no es la única señal. Sí, sí. También la alimentación, Ajá. también la temperatura, hay otras señales, pero la más potente es la de la luz solar Fíjese la o de la luz importancia. artificial, ¿no? Fíjese la También puede ser. importancia, perdón Mario, digo la importancia y cuánto ignoramos de todo esto y la relevancia que tiene y haber pasado tantos años en donde por ahí no es el ideal. Gonzalo, aprovecho para preguntarle, ya que usted ha sido parte por lo menos de esto, me quedé con lo del artículo, sí, porque hay un artículo que yo hoy lo leía y deja una ventana abierta a la posibilidad de decir, che, bueno, depende, si es verano o en invierno, podemos ir y volver. Me parece que esa experiencia en algún momento, no recuerdo en qué año, usted me ayuda, la tuvimos y no fue muy buena ese movimiento que teníamos. Claro, yo no lo viví en particular, Ajá, no tengo recuerdo de haber vivido esa transición, pero conozco los estudios que no la recomiendan, digamos, ¿no? ajá. Y de hecho en muchos países que lo tienen actualmente se está discutiendo la posibilidad de removerlo. Ujú. Pasa eso en Europa y pasa también en Estados Unidos, Yo que tengo hay la estados sensación que... que en algún momento, no recuerdo qué año fue, pero nos desestabilizaba bastante el hecho de ese cambio abrupto, que no recuerdo si era 1 hora, 2 horas, no lo tengo bien en claro ni siquiera al año, ¿sí? Si por ahí alguno me puede ayudar, pero esto lo hemos vivido en algún momento en la Argentina. Hubo un cambio, ¿sí? En donde por ahí eran como las 10 de la noche. Bueno, que ese va a ser un problema, aprovechándolo usted, Gonzalo, y que planteaba de la posibilidad de un uso horario a futuro diferente en otros lugares de la Argentina. Uno va a las grutas, hoy en verano, y recién a las 10 de la noche está de noche cerrada. Hmm. Así que, digamos, ellos necesitarían en algún momento un cambio inclusive más profundo. Claro, bueno, por eso decía Sí, que una cosa es la, digamos, la sincronización de la luz solar con los relojes, ¿no? Y qué horarios le ponemos a la luz solar, de algún modo, ¿no? Porque un poco el reloj lo que hace es definir arbitrariamente en qué momento del día estamos, ¿no? sí, sí. Ahora, otra discusión es en qué horario queremos sincronizar nuestras actividades sociales. Que eso es lo que yo propongo que se puede cambiar a medida de cada localidad, a medida de cada provincia. O sea, Ajá. no tiene por qué ser un orden político, sino más cultural. Porque, por ejemplo, me decís, bueno, la zona de los balnearios no tiene por qué tener la misma organización social que los sectores turísticos de la cordillera, por ejemplo. Claro. No tiene por qué, pero hay como una tendencia a unificar los criterios para que todo sea lo mismo, ¿no? Y entonces todos los comercios del país arrancan a las 8. Ujú. No hace falta. O sea, puede haber una adaptación local, Bien. así como se adaptan otras cosas que a veces parecen Claro. menores, Sí, pero que sí. tienen que ver con lo que yo llamo la rítmica de vida local, ¿no? La Sí, rítmica cultural propia de una comunidad que no tiene por qué estar sujeta a sí. patrones que están diseñados o pensados para otras regiones del país o del planeta. Sí, sí. Así que por lo tanto, bueno, ese artículo, como usted bien marcaba, que lo tiene más en claro, deja una ventana abierta que puede usarse o no usarse, se verá a futuro. La posibilidad de un cambio depende de la temporada. Sí, porque el artículo dice que la autoridad de aplicación tendrá la facultad de Ajá. decidir el cambio. Bien. Eso siempre es muy susceptible a quién es la autoridad de aplicación, que en la ley Sí. no lo dice, eso después lo termina definiendo el Ejecutivo. Por lo tanto, eso puede ser o no. Ujú. Mi recomendación sería idealmente que no esté en la ley, pero bueno, de última, quien haga después la ejecución, Ujú. ¿no? El organismo de ejecución desde el Ejecutivo podrá también tomar en consideración Bien. esto que estamos diciendo con Mario, de tener Sí, sí. criterios científicos fundamentados para poder sostener el horario permanente, ¿no? Si vamos realmente a la realidad y lo que marcaría en el uso horario atado al meridiano de Greenwich,
¿Es real de que estamos desfasados 1 hora y cuarto? Lo que dicen es el mediodía de la Argentina, por lo menos en el centro del país, el mediodía de la Argentina en realidad, cuando nosotros decimos que es el mediodía, ya es la 1 y cuarto de la tarde. ¿Es correcto el dato? Sí, sí, dependiendo de dónde te pares, Sí. porque eso es muy sensible, pero puede ser 1 y cuarto, 1 y 10, 1 y 5, depende de dónde te estés parando, ¿no? Ujú. Exacto. Bueno, así que ahora a esperar uno lo que interpreta, a ver qué pasa en el Senado. Por lo menos los escucho a los dos y es un aliciente saber que esto va a ser para bien, más allá de lo energético, pensando en el ser humano y bueno, por ahí algunos que tienen algunos problemas de sueño. Mario, lo aprovecho con una consulta más. Lo que se está hablando también es que a quienes más van a beneficiar marcadamente en el sueño es a los más chicos, ¿es así? Claro, a los más chicos se les va a ayudar muchísimo en los horarios de ingreso a las actividades escolares. Claro, Exactamente. Pero además déjame darte un ejemplo sí. que muestra la relevancia de lo que es la necesidad de la exposición adecuada a la luz natural, a la luz solar. En los países nórdicos, en los países del norte, el hemisferio norte, donde los inviernos son tan prolongados en sus días, o sea, las horas de luz son cortas. Muchos individuos desarrollan una depresión estacional. ¿Y cómo se trata esa depresión? Se trata con exposición a luz. Entonces, eso muestra la importancia de tener la dosis adecuada de luz en el momento adecuado. Y bueno, y justamente esto ayudaría a organizarnos mejor en ese sentido. Y para empezar en el territorio con una hora de retraso, yo creo que estaría muy bien en una primera etapa y después, como decía Gonzalo, quizás estudiar las necesidades locales de cada zona en el caso de necesitar correr 1 hora más aún. Ujú. Pero ya es un paso importante este ajuste de 4 horas. 1 hora más Mario, de la... sí, sí, Mario, Gonzalo, para nosotros ha sido un lujo, un gusto poder tenerlos a los dos para que nos aclaren, ¿sí?, la realidad frente a esto y lo positivo, porque en realidad no he escuchado nada negativo por parte de ustedes, en realidad volver a los orígenes de hace más de 50 años. Es lo correcto, es el uso que nos correspondería. No sé, ahora me pregunto por qué no lo cambiamos antes, pero bueno, lo importante es que se cambie. 60 veces cambió. En los últimos 100 años cambió 60 veces la hora en Argentina. 60 veces. En Argentina tenemos la referencia puntual del 69, donde teníamos este uso horario, y en el 2010 que hubo un cambio que estaba atado a la falta de energía y que por eso lo movieron, sobre todo atado al verano, que la experiencia, no recuerdo si era 1 hora, 2 horas, pero lo que dicen es que no fue tan buena en ese cambiante, depende si era invierno o verano. Pero ahí me ayudan en producción, fue en el 2010, ¿sí? La memoria no me ayudaba. Bueno. Pero bueno, así que 60 veces hemos cambiado. Sí, sí, hay una tesis de maestría que estudió el tema históricamente en el país y es increíble, porque ya en la década del 20 ya estaba el -4. O sea, cuando Argentina se une a la Convención Internacional lo hace con -4, que era el que le correspondía. Y a partir de ahí hubo 60 cambios hasta que quedó en el -3. Claro. Que bueno, que no, como decíamos recién, no es el correcto. Así que de mi parte celebro que se esté avanzando y ojalá se concrete. Yo, de mi parte, les agradezco profundamente a los dos que se hayan prestado a conversar con nosotros. Por favor, un gusto. Para nosotros, para mí. Un abrazo grande Muchos para los saludos. dos. Muy gentiles, la verdad, muy gentiles y nos ha ayudado mucho.